Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor este domingo de escuela dominical. Vamos a orar un momentico para iniciar el culto. Padre, en el nombre de Jesús, bendice este culto, Dios mío. Sé con cada corazón que en esta mañana se ha recogido para venir a tu casa. Bendíceles de una manera especial y que puedan salir de aquí fortalecidos, Señor, en tu poder. Porque aunque un ejército se levante contra nosotros, Dios mío, nuestra confianza está en ti, porque sabemos que tú eres el Dios todopoderoso y que tú eres el Dios vencedor. Gracias, Dios mío, prepara cada corazón y ayúdanos en esta mañana a poder entender tu palabra y lo que tú quieres decirnos en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Aunque un ejército acampe alrededor de nosotros, no temerá nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Cantemos en esta mañana. Que un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí, no te
sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Amén. Y de esta manera pasamos entonces a las divisiones de clase. Bien, buenos días. Damos gracias a Dios que en esta mañana podamos estar nuevamente acá en una escuela dominical y que podamos juntos estudiar la palabra del Señor. Quiera Dios que podamos ser edificados a través de ella. Vamos a tener un momento de oración y vamos a orar por también pon en tu mente eso que te preocupa. Tienes algún enfermo y tienes alguna necesidad y vamos a orar por eso. Si te preocupa a ti, le preocupa a Dios también, porque Dios te ama. Y entonces vamos a poner esa carga en las manos de Dios para que podamos concentrarnos, no en esa carga, sino en Dios, que es quien la lleva, ¿ves? Echa sobre Jehová tu carga, dice la palabra, y Él te sustentará. Entonces vamos a orar, vamos a interceder delante de Dios para que Dios nos prepare, para que su palabra caiga en buena tierra. Amén. Oramos. Señor, gracias, oh Dios, porque tú has permitido que veamos un nuevo día. Gracias por que nos permite estar juntos, Señor, en esta mañana, un día domingo, para, oh Padre, con el objetivo, Señor, de adorarte, de ser edificados, Señor, con tu palabra, oh Dios. Mira, oh Dios, en esta mañana queremos poner, Señor, nuestras cargas en ti. Mira cada persona que está aquí en esta mañana, Señor. Tú conoces su necesidad, tú conoces su carga, oh Dios. Hay algunos que están aquí que están enfermos, oh Padre. Algunos, oh Dios, tienen problemas, Señor, en su familia. Otros problemas económicos y de distintas índoles, Señor. Hay muchas preocupaciones, Señor. Muchos están buscando dirección para tomar una decisión en su vida, oh Padre Santo. Pero aquí estamos, Señor. Y queremos, oh Dios, que tu mano se extienda, Padre. Que tu mano obre, Dios, y que tú lleves esa carga, Señor, sobre ti, oh Dios. Que tú toques, Señor, el corazón, que tú toques las vidas de aquellos que están enfermos, oh Dios. Que tú te glorifiques, Señor, en ellos, oh Padre, y nos dé fe para confiar, Señor, que tú vas a obrar en esa situación, en ese problema, Señor, que tenemos en nuestras vidas, Padre. Permite, oh Dios, que tu palabra, Señor, nos edifique, Señor. Prepara nuestras vidas, Señor, para recibirla, oh Dios. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mi hermano, quiero que busquen en la palabra del Señor, en el Evangelio según San Juan, capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10, a partir del verso 22. Amén. Dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre
uno somos. Una de las ilustraciones que se usa en la palabra de Dios, con la cual se compara la relación que Dios tiene con su pueblo, es la de pastor y oveja. En este pueblo de Israel y lo que es así en Medio Oriente, generalmente se usaba mucho, eran pastores de ovejas, se dedicaban a la agricultura y pastoreaban. O sea que estaban acostumbrados a todo este lenguaje y a toda esta descripción entre pastores y ovejas. No solamente Jesús lo usa, sino ya desde el Antiguo Testamento Dios se presenta como el pastor y a su pueblo como ese rebaño al cual él va guiando. Uno de los salmos más conocidos, el Salmo 23, el Salmo del Pastor, habla de este tipo también de relación. Jesús continúa esto, y en este capítulo 10 que él ha hablado bastante, y él se ha identificado como la puerta a ese redil de las ovejas. Dice: yo soy la puerta, y el que por mí entrare, este será salvo. Dice que el que entra por otra parte es ladrón y salteador. Ya nos ha dicho en este capítulo 10. O sea que para entrar a ese redil, para entrar al lugar donde están, para ser parte del rebaño del Señor, hay que entrar ¿por dónde? Por Cristo. Él es la puerta de las ovejas, pero también nos dice: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y hace también una comparación entre el buen pastor y el pastor asalariado, a quien no le pertenecen las ovejas. Y cómo ante el peligro que corren las ovejas, el pastor se queda, defiende a las ovejas, le duele porque son de él, pero el que está por un salario dice: bueno, yo no me voy a dejar matar por unos pesos. Y se va y deja a las ovejas y huye. Pero Jesús dice: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor se queda y da la vida por las ovejas. Y Jesús habla acerca de esto. En estos versículos que nos ocupan, Jesús habla de las características que tienen estas ovejas que pertenecen a su redil. Porque hay ovejas que no pertenecen al redil de Cristo, que tienen otros pastores. Toda persona tiene pastor, toda oveja tiene pastor, y toda persona tiene un Señor. Algunos de los que estaban y seguían a Jesús, lo escuchaban, pensaban que su pastor era Dios, pero Jesús les dice: no, ustedes tienen otro padre, ustedes tienen otro pastor. Y quiera Dios que en esta mañana, los que están aquí, podamos estar conscientes de quién es el pastor nuestro. Ahora Jesús está hablando con algunos judíos, líderes religiosos, y ellos le están diciendo: mira, ¿hasta cuándo tú no vas a turbar el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Pero ya Jesús se lo había dicho de muchas maneras, realmente, y Jesús le dice: os lo he dicho, dice el versículo 25, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis. ¿Por qué no creéis? Porque no soy de mis ovejas. Es duro que Jesús pueda decirle a una persona: ustedes no son de mis ovejas. Y entonces le dice qué características tienen las ovejas que pertenecen a su rebaño, y qué reciben también, o qué bendición tienen estas ovejas que pertenecen al rebaño de Cristo. Dice el versículo 27, en primer lugar dice: mis ovejas oyen mi voz. Ese problema que tenían ellos, Jesús se lo había dicho de muchas maneras. Jesús les había hablado, pero aún así no escuchaban, aún así no entendían. Y sabemos en los capítulos anteriores, un libro que se está estudiando en las congregaciones caseras, y sabemos ahí del capítulo 6, después de que Él multiplicó los panes y los peces, que las personas
venían buscándolo. Jesús le dijo, ustedes me siguen, no porque vieron las señales y creyeron, sino porque comieron y se saciaron y vienen buscando más. Y entonces Jesús les habla y les habla acerca, dice, el que no me come a mí, yo soy el pan, el verdadero pan, no es ese pan. Yo soy el pan que descendió del cielo. El que no come mi carne y bebe mi sangre, no tendrá parte en el reino de los cielos. O sea, está muy mal. Y entonces algunos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y se fueron. Se quedaron los 12 discípulos. Jesús se vira para ellos y les dice, ¿también quieren irse ustedes? Jesús no iba a cambiar. No cambia su mensaje, pero ¿qué dijeron? ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Unos dijeron, dura es esta palabra, y otros dijeron, esas palabras tienen vida. Es de vida eterna. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Y esa es una de las características de las ovejas de Cristo, ¿ves? Tienen un oído sensible a la voz de su pastor. Esto es, nos ilustra un lugar, muchas veces los judíos hacían así, tenían un redil bastante amplio y venían pastores con muchos rebaños. Y entraban todas las ovejas de diferentes rebaños así. Pero entonces llegaban después al otro día los pastores a buscar estos rebaños. Y entonces el pastor llamaba. Y las ovejas escuchaban la voz y salían las ovejas de ese pastor. Qué tremendo, ¿eh? Y las demás se quedaban. Yo recuerdo, yo estuve por algún tiempo pastoreando carneros. Yo y un hermano mío, y entonces realmente es diferente al Medio Oriente. Yo no sé de la manera que ellos hacían. En Medio Oriente ellos salían adelante y las ovejas le caían atrás. Pero bueno, nosotros no hemos podido acostumbrar a los carneros así. O sea, el pastor es el que va atrás empujándolo y guiándolo al lugar donde va y eso. Pero recuerdo que a la hora de recogerlo nosotros soltábamos un silbido, y ellos hacían todas así, se recogían en el medio, asustadas porque sabía que detrás venía el perro mirando para todos lados, y hacían así, y cogían el camino de regreso a donde la íbamos a llevar, Pero se identificaban con el sonido, con la voz de aquel que lo estaba pastoreando. Pues Jesús dice que una de las características de las ovejas de Cristo es que oyen su voz. Él repetía mucho, el que tenga oídos para oír, oiga. Porque muchas veces él decía que el corazón, los oídos de ese pueblo se habían engrosado, su corazón, y no escuchaban. No escuchaban. Él les hablaba de muchas maneras, pero no escuchaban lo que Jesús le estaba diciendo. Dios quiera que en esta mañana tú que estás aquí puedas ser sensible a la voz del Señor. Porque muchas veces hemos creado callos. A veces la Biblia le llama a esto comezón de oír. Porque Dios te ha hablado, Dios te ha dicho lo que debes hacer, Dios te ha guiado y te ha dicho algo que debe cambiar en tu vida, algo que debes hacer, pero no has obedecido y has seguido ahí. Ustedes saben los que son los callos, Cuando uno hace un trabajo que no acostumbra generalmente con la mano. Yo hace tiempo que no guataqueo. Y sé que cuando coja la guataca me van a hacer ampollas. Hubo un tiempo que no me la hacían, ya tenía callos con eso, pero ya llevo mucho tiempo sin hacerla, El otro día cogí un machete y me la hizo, ahí, y duele, duelen las ampollas, Pero si tú sigues, esas ampollas se van convirtiendo en callos, se van endureciendo, y llega un momento que la mano ya se hace insensible a ese roce. Eso es bueno en el trabajo. Pero lo malo es cuando el oído le pasa lo mismo.
Cuando Dios habla, cuando Dios te está diciendo, pero tú primero sí sientes dolor, pero como que te acostumbras y poco a poco y no obedeces al Señor, y entonces va creando un callo en tu vida y te va haciendo insensible a la voz de Dios. Realmente a veces eso nos pasa a todos los que a veces cualquiera de nosotros que ha ido a aconsejar a una persona que está endurecida, un hermano que lleva tiempo apartado, y tú dices, pero ¿de qué manera tú le hablas? Porque a veces conocen todo, y a veces han sido hasta líderes, y tú dices, conocen la palabra de Dios, pero están con una insensibilidad tremenda. Y entonces Jesús dice que una de las características de sus ovejas es que oyen su voz. Yo espero que en esta mañana, cuando tú hayas entrado aquí o cuando tú saliste de tu casa, tú le hayas dicho al Señor, Señor, háblame en esta mañana. Porque si no, ¿a qué tú has venido? ¿A qué tú has venido en esta mañana? A veces tengo temor de que muchos vengan simplemente a cumplir un deber religioso, porque es domingo, voy a la iglesia, voy a cumplir con el Señor. Pero pocos a veces, o muchos no esperan a veces que el Señor les hable. Tenemos decisiones que tomar, hay cosas luchas por las cuales estamos pasando, y necesitamos una voz del alto que me diga qué es lo que tengo que hacer. A veces nos duele o porque no es lo que queríamos que nos dijera, estamos esperando que nos diga otra cosa, pero Dios nos dijo eso, y entonces tú decides si obedeces o no. Pero las ovejas del Señor, una de las características es que son sensibles y aprenden dentro de tantas voces que se levantan a oír la voz de Cristo. Porque hay muchas voces hoy en día, muchas que tratan de llamar tu atención. Y dentro de todas esas voces tú tienes que aprender a oír la voz de tu pastor. Y decir, ese es Cristo quien está hablando, ese es Dios quien está hablando. Le voy a seguir. Amén. Porque muchas veces vamos de un consejero a otro buscando que nos digan lo que queremos oír. Pero no estamos buscando realmente lo que Dios nos esté diciendo. Segunda característica, dice, mis ovejas oyen mi voz, y dice, y yo las conozco. Y yo las conozco. Dice el Señor, que Él conoce las ovejas. O sea, no solamente las ovejas oían la voz del pastor, salían, sino que el pastor estaba tan íntimamente relacionado con las ovejas que aprendía a conocerlas y a distinguirlas unas de otras. Yo y mi hermano, cuando llegábamos a veces a sacar los carneros, nos dábamos cuenta cuando había habido algún cambio, porque a veces eso se hacía en ese lugar de trabajo, a veces se cambiaban algunos carneros, no sé. Ellos tenían su manera de hacer las cosas, ya sea lícita o ilícitamente, y nosotros al otro día nos damos cuenta y decía, este carnero no es de aquí. Y tampoco no se llevaba bien con nosotros, y nos dábamos cuenta, dice, este no es de este rebaño. El pastor aprende a conocer a su rebaño. Y vivimos en tiempos de las relaciones, que es muy importante conocer. O sea, hoy en día, si usted no conoce a alguien, es muy difícil que pueda resolver muchas cosas, Todo depende si usted está bien conectado. Estamos en ese tiempo usted va a ver, no sé, usted quiere resolver algo, y entonces, ¿a quién conozco en ese lugar? ¿O conozco a alguien que conoce a alguien? Y es así, todos sabemos eso, Pero es lamentable cuando yo conozco a esa persona, pero esa persona no me conoce a mí. Como una vez estábamos esperando botella en un lugar, y estábamos pasaban horas y horas, y pasaban carros, y había un hombre con nosotros, pasaba un carro y decía, oye, ese, yo lo conozco, es fulano de tal. Y pasaba otro y decía, oye, pasó menganito, pero no paraba. Y yo, pero tú conoces a todo el mundo y no te paras. Dice, sí, pero es que ellos no me conocen a mí. Él viajaba mucho, lo había visto, pero ellos no lo conocían a él. Y entonces un problema. Tú puedes decir, yo conozco a Cristo, pero la gran pregunta, ¿Cristo te conoce a ti?
La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Mateo, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. En tu nombre hicimos muchas cosas, hicimos milagros, hicimos muchas cosas, pero dice que el Señor le va a responder, nunca os conocí, apartados de mí. Nunca os conocí. Y entonces en esta mañana tenemos que preguntarnos, ¿Dios me conoce? ¿El Señor me conoce? ¿O solamente soy yo el que digo que lo conozco a Él? El Señor conoce a los que son suyos. Los conoce por su nombre. Él lo sabe. Yo en esta mañana no puedo discernir los que están aquí, los que son ovejas del Señor y los que no. Pero sí te digo, cuando en un rebaño grande como esto hay algunas que son y otras que no. Hay trigo y hay cizaña. Y tenemos que estar claros con eso. Y no estoy acusando a nadie. Lo que sí te estoy diciendo es que llega un momento que lo que importa es que el Señor te conozca. No vale la pena que cualquiera de nosotros te diga hermano y te vea y tú aparentes muchas cosas y cuando tú llegas a tu casa tú vives otra vida. Si el Señor no ha impactado tu vida, si tiene que haber un cambio. ¿Recuerdan a Zaqueo? Era un ladrón, era un estafador. Sin embargo, tuvo un encuentro con el Señor y dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. El Señor no le dijo ni que lo hiciera, pero hubo un cambio en su manera de ver, en su manera de vivir, en sus valores. Tiene que haber una experiencia, tiene que haber un toque de parte del Señor. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es creado de nuevo. Simplemente Dios no coge... no te remienda por alguna parte, Él te hace nuevo, totalmente. Y si tú no, todos estamos en fase de construcción y todos cometemos errores y vamos a estar así hasta que el Señor venga. Pero tiene que tú ver progresión en tu vida de alguna manera. Porque el Señor al final la decisión va a ser de Él. Y Él es el que va a decir quién entra y quién no entra. Y entonces es importante que la gran pregunta que tiene que responderte es, ¿el Señor me conoce? Dice, yo conozco mis ovejas. Yo las conozco y Él las llama por su nombre. Y Él las llama por su nombre. Entonces, es importante que entendamos eso. Él escribe a las iglesias en Apocalipsis y dice, yo conozco tus obras, yo conozco. Yo conozco lo que otros no conocen. Yo conozco incluso lo que ni tú te acuerdas. Yo conozco cada detalle de tu vida. Yo te conozco. Yo te conozco. Conozco a muchas personas que tú la ves a simple medida y tú dices, es una persona, eso es. ¿Para qué? Sin embargo, cuando tú vives y convives con esa persona, te das cuenta que el Señor no ha moldeado su vida. Simplemente aparentan. Y Dios quiera que en esta mañana no haya personas así aquí. Si están, todavía están a tiempo. Y están en tiempo de arrepentirse delante del Señor y volverse a Dios. Para que puedan llegar a ser parte de su rebaño. Pero lo que importa no es si el pastor te conoce. No importa si estás en el libro de la membresía de la iglesia. Lo que importa es si Jesús te conoce. Lo que importa es si tú estás en el libro de la vida cuando ese libro sea abierto y tu nombre esté puesto allí. Entonces, así si eres parte de su rebaño. ¿Amén? Y dice, mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco, ¿y qué? Y me siguen. Eso es lo que yo le decía, ¿ves? Nosotros no lográbamos que los carneros nos siguieran a nosotros en el pastoreo. Nosotros teníamos que irlo llevando al lugar, pero no sé cómo ellos lo acostumbran en este lugar, en el Medio Oriente, que el pastor sale adelante y las ovejas van detrás de él. Si tú ves que alguien va detrás de las ovejas, es el carnicero que las persigue. Pero el pastor va adelante. Y Jesús usa esta ilustración y dice, las ovejas me siguen, porque Él va adelante y las ovejas le siguen a Cristo. ¿A quién estamos siguiendo nosotros? ¿A quién tú estás siguiendo? A Cristo. ¿A quién estás siguiendo en esta mañana? Jesús dice que las ovejas le siguen. No sé, a veces qué ideas tenemos en cuanto a
a veces venimos a Cristo y escuchamos un mensaje como este. Ven, o sea, tú tienes problemas y dices, ven, que tus problemas van a ser resueltos. Tienes problemas en el matrimonio, ven, que tú ves que se va a arreglar el matrimonio. Estás enfermo, ven, que tú vas a ver que Dios te va a sanar. Ven a Cristo, ve, y es toda esa promesa. Nosotros sabemos que en Cristo hay sanidad, que en Cristo hay poder para hacer todas las cosas. Pero eso no es lo que Jesús le decía a las personas que le siguieran. Una vez uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vaya. Jesús le dijo, las zorras tienen guarida, las aves nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. No, o sea, eso no alentaba mucho a seguirle, pero Jesús era así, de esa manera, ¿ves? Pero hoy la gente le gusta que le prometan cosas y todo eso, ¿ves? Pero tienes que recordar que tú te has hecho seguidor de alguien que nada más el solo hecho de que llegara al mundo cambió todo y provocó una crisis en una familia. Y estaba esta pareja que se iba a casar y con todos los planes hechos y de momento Jesús irrumpió en la escena y todo cambió. Y al poco tiempo ya querían romper la relación. Si los ángeles no intervienen, porque María engordó y María se pasó 3 meses con Elizabeth cuando vino. Y entonces José no creía lo que María le decía. Y aquello provocó una crisis en todo aquello. Y probablemente eso surgió comentarios y todo eso entre el pueblo que todavía Jesús era grande y algunos le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, porque probablemente pensaban que Jesús, o sea, María todavía le había sido infiel a José. Pero José decidió creerle a María. Y Jesús nació, pero sabemos que cuando era un niño pequeño, casi un bebé, trataron de matarlo. ¿No es así? Trataron de matarlo. Y tuvieron que huir con Jesús. Y si te guías antes, cuando nació no tenía ni una cunita, no tenía nada, sabemos en el lugar que nació y todo eso. La primera vez que predicó en una sinagoga lo iban a tirar por un despeñadero. Pero dice que no lo hicieron porque no había llegado su hora. Y cuando tú ves la vida de Jesús y todo lo que pasó Jesús, te das cuenta que Jesús decía que el mundo lo aborrecía. Porque él testificaba que las obras del mundo eran malas. Dice, si a mí me han aborrecido, ustedes también le aborrecerán. Entonces, si nos hemos convertido seguidores de Jesucristo, tenemos que saber de quién nos hemos convertido en seguidor. Y no podemos ser mayor que nuestro Señor. Entonces Dios sí nos ha llamado y tú no terminan los problemas cuando tú te vuelves cristiano. No, bien, a veces quiere algunos nuevos. Lo que sí te dice Jesús, yo estoy contigo, yo soy el pastor. Si pasa por las aguas, si pasa por el fuego, yo estoy contigo. Pero no piense que la vida cristiana es color de rosa, por eso nos asombramos tanto. Pedro le escribe a los cristianos y le dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. No se sorprendan. Cuando vemos que llega el sufrimiento, que llega el problema a nuestra vida, no nos sorprendamos. Porque Cristo dice en la Biblia que por lo que padeció aprendió la obediencia. Y si el Hijo de Dios padeció y aprendió eso, Pero a veces nosotros tenemos esa y miramos el Antiguo Testamento donde se hablaban tantas. Cuando usted ve, en estos días he estado leyendo los primeros libros de la Biblia, entonces las bendiciones de la obediencia, dice el Señor, si lo obedecían, entonces va a llegar la lluvia a su tiempo, o sea, no va a haber estéril, todo va a ser muy bien y todo eso, y lo contrario era así. Y a veces tenemos esa idea, de eso, pero la revelación tuvo un progreso y fue progresando, y nos damos cuenta que, o sea, cuando tú miras el Antiguo Testamento, incluso no había una idea bien sembrada en cuanto a la vida después de la muerte. Muchos pensaban que ya lo que Dios le iba a dar tenía que estar, o sea, eran en su vida, Y por eso leemos algunos salmos y vemos cómo
Y nos gustan algunos salmos que dice, el Salmo 91, que dice, ni plaga tocará tu morada, y todo eso, y entonces, y es muy bien, Dios te puede proteger y Dios lo ha hecho. Seguro que todos los que estamos aquí tenemos testimonio de obras que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Ve? Pero muchas veces no pasa. Muchas veces pasamos eso, y si usted ve la vida del apóstol Pablo, decía, padecemos hambre, persecución, y era el apóstol Pablo, y todo eso, ¿ves? O sea que las ovejas aprenden a seguir a Cristo, y tienen que aprender a quién le están siguiendo, y que no lo seguimos por los panes y los peces, le estamos siguiendo porque Él es el Señor. Le estamos siguiendo porque Él es grande, porque Él es poderoso, porque mi vida está en sus manos, y porque los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Porque el que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Dice la palabra. Yo le sigo por eso, no le sigo por vivir bien. Le sigo porque hay una paz más allá que esa paz donde no hay problemas. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que yo puedo tener en medio del problema, en medio de la dificultad. Porque Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Porque tú te puedes ir por arriba de los problemas, pero los problemas están ahí. Pero con la fe en el Señor tú puedes irte por arriba de esos problemas. Amén. Entonces tenemos que saber bien a quién estamos siguiendo. Estamos siguiendo a Cristo, y las ovejas de redil de Cristo le siguen a Él. No siguen una filosofía, no siguen una doctrina, están siguiendo a Cristo. Y no es un Cristo que tú inventas, que tú dices es el Cristo de la Biblia. Y tienes que creerlo como se revela aquí la Biblia, no como tú pensabas que Dios podía ser o que Dios quería ser, sino como lo dice aquí. Aquí tenemos la palabra del Señor. Y es lamentable cómo Jesús se dirige a los escribas, a los fariseos, y le dice de alguna manera en el capítulo 5 de Juan, le dice escudriñar las Escrituras. O sea, ustedes escudriñan las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Pero ellas son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para que tengáis vida. O sea, no es las Escrituras las que dan vida. Quien da vida es Cristo, a quien revelan las Escrituras. Entonces tú puedes tener mucho conocimiento bíblico, puedes saber mucha Biblia, pero a veces Cristo se te puede haber perdido ahí en la Biblia. Pero las Escrituras señalan a Cristo. Todo debe señalar a Cristo. Y a ese es quien nosotros debemos seguir. 3 características de las ovejas de Cristo: oyen su voz, son conocidas por Él y le siguen. Dice el versículo 28, y yo les doy vida eterna. Y yo les doy vida eterna. Es una bendición que tenemos, es ese tipo de vida eterna que Jesús dice, que le llama también vida abundante. Que dice no es el diablo como dice el enemigo, o sea, no viene, sino se me fue la palabra. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Ves? A veces cuando tú piensas así de una vida abundante, tú te imaginas algunas cosas que no es para nada lo mismo que Jesús está hablando. Pero Él está hablando de una vida llena de bendiciones para ti. Él está hablando de una vida abundante, de una vida plena. Que Él la pasó, que Él estuvo esa vida, aun cuando estuvo su vida llena de problemas, de sinsabores, y Jesús tuvo esa vida. Es una vida que es eterna. La palabra lo dice claro, eterna, que nunca se acaba. Y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. Yo no sé qué idea tú tengas en cuanto a la salvación y todo eso, pero muchas personas creen que se puede perder la salvación. Que una vez que tú eres una oveja de Cristo, tú puedes dejar de ser oveja de Cristo. Cuando se entienden bien lo que es la salvación y lo que pasa cuando una persona es salva, tú te das cuenta que no se puede perder. Jesús le dice, no perecerán jamás. La vida que Él da es vida eterna.
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá ¿cómo? Eternamente. Eternamente. Es una vida, hermanos, que es una vida eterna. La gran pregunta que uno se hace es si es una oveja de Cristo o no. Pero una vez que llega a ser oveja de Cristo, nunca más puede hacer. O sea, hemos experimentado un nuevo nacimiento. Hemos nacido de nuevo. Una persona nace de nuevo y no se puede desnacer. No se puede seguir naciendo de nuevo varias veces. Tú naces una sola vez y para siempre. Es el mensaje que tenemos en la palabra de Dios. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre, ni incluso tú. Dice la Biblia que nada, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nos podrá separar ¿de qué? Del amor de Dios. Ni nada que tú hagas. La salvación, tú no hiciste nada para ganarla. Jesús lo hizo todo. Es gratis, le costó a Cristo. Gratis para ti, pero tuvo un alto costo. Fue Jesucristo. Nada te costó a ti. Tú no hiciste nada para ganarla, por tanto no puedes hacer nada para perderla. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don. Es un regalo de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. No por obra, es un regalo inmerecido de parte de Dios. No nos lo merecemos, pero Dios nos los ha regalado. Y por tanto, un regalo, cuando es verdaderamente un regalo, tú no lo merecías, ni tampoco después te lo pueden quitar. No es ese tipo de regalo que nosotros le llamamos muchas cosas regalos. Le llevamos un regalito al médico, le llevamos un regalito a aquel, pero eso no es regalo. Le llegamos un regalito al otro para que se abran las puertas. Eso la Biblia no le llama regalo. Tú le puedes decir de otra manera, pero no es un regalo. No es un regalo porque tú estás esperando recibir algo a cambio. Pero se ha convertido esa palabra regalito, regalito. Llévale un regalito. No le estás llevando un regalito. Y entonces se ha perdido la esencia de lo que es un regalo. Pero Dios, si cuando da algo es algo inmerecido, no merecemos, Dios no necesita nada de nosotros. Y Él decidió dárnoslo como un verdadero regalo. No lo merecíamos, y aún así Dios nos lo dio. No hicimos nada para ganarnos y no podemos hacer nada para perderlo. Esa es la salvación. Y podemos ilustrar esto de esta manera. Una persona se está ahogando. Y pasa alguien en un bote. Y entonces esa persona le dice, mira, tú lo que tienes que hacer es, tienes que dar brazadas así, mueve los pies, si tú haces esto, tú vas a llegar a la orilla y se va. ¿Es eso un salvador? No. Puede ser un maestro, pero no es un salvador. Después pasa otro y entonces llega allí y le dice, mira, móntate en el bote, que yo te voy a llevar a la orilla. Y entonces lo lleva, pero en el transcurso del camino esa persona hace algo que le ofende y antes de llegar a la orilla lo suelta y se va. ¿Es eso un salvador? Eso es lo que piensan muchas personas que Cristo hace. Te recoge, te estás ahogando y en el camino hiciste algo malo y te soltó de nuevo. Pero Cristo es aquel que llega y te coge, te sube al bote y te lleva hasta la orilla. Porque comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Entonces, estamos seguros en las manos de Cristo. Estamos seguros en las manos de Dios. Nadie puede quitar una oveja de su mano. Ahora, la gran pregunta que tienes que hacerte es, ¿soy yo una oveja de ese rebaño? ¿Pertenezco yo al rebaño de Cristo?
soy sensible a la voz de Él, Él me conoce, le estoy siguiendo, entonces soy una oveja de Cristo y estoy seguro en su mano. Es la gran seguridad que tenemos. Amén. Bien, damos gracias a Dios por eso. Vamos a tener un texto. ¿Hasta qué hora es? El 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y podemos vivir con esa confianza en el Señor. Que si soy una oveja de Cristo, si tengo vida eterna. Y tengo, dentro de tantas cosas inseguras, porque en este mundo no hay nada seguro. Tú confías en una cosa o confías en una persona, pero ¿será que no puedo confiar ni en Dios? Dios puede estar seguro. Podemos estar seguros en las manos de Dios, porque Él no nos va a soltar. A veces yo salgo con la niña mía y eso ella tiene 12 años, pero y sobre todo cuando era más chiquita, cuando vamos a cruzar en la calle, yo puedo dejar que ella me coja por aquí, para pasar, pero yo no confío en eso, en ese agarre es muy débil. Un niño no te agarra fuerte y se puede distraer y soltarse por cualquier cosa. Yo prefiero agarrarla yo. Yo agarro más fuerte y yo estoy más centrado y preocupado. Y lo bueno es que nuestra salvación no depende de cuánto tú te puedas agarrar a Dios, sino que Dios te agarró. Y tú estás en las manos de Él y no hay quien abra esas manos, las manos de Dios. Amén. Que Dios le bendiga. Y es muy frecuente en la palabra de Dios esas afirmaciones en los evangelios. Jesús nos dio un ejemplo de oración. Él sabía que tendríamos muchas pruebas en el mundo, tendréis aflicción, pero confiad en Él, yo he vencido al mundo. Y Él siempre nos llama a la oración. Este canto es una exhortación a la oración con fe. Saber que lo puedes lograr. Dios te dio el poder de iluminar la oscuridad. Dirígete al rostro de aquel que te alienta y renueva tu ser. Sobre tus rodillas su gloria podrás ver. Ten fe. Avanza al caminar. Se van cuando oras, huye la potestad que te agobia, todo imperio cae. Cuando oras, se va la enfermedad, cuando oras, recibes la victoria y la gloria de Dios se de llegar. Cuando oras, la guerra tienes que ganar, al caer volverte a levantar. Cual soldado valiente, la victoria Él te dará. Revestido de la unción, cruzarás linderos de dolor. Con Cristo como escudo, pelearás seguro. Ten fe. Avanza al caminar, vencerás. Cuando oras, las tinieblas se van. Cuando oras, huye la potestad que te agobia, todo imperio
gracias a Dios por esta mañana. Agradecemos al Señor por la oportunidad que nos da de compartir la palabra de Dios en esta oportunidad. Algunos hermanos me han dicho sabe que hubo un intermedio ahí en esta pequeña serie sobre la guerra espiritual. Y algunos hermanos me han dicho, ¿se queda ahí? Sí, me dijiste que había guerra espiritual y que quién era el enemigo espiritual, pero ¿y qué hago para la guerra? Entonces, de eso se trata este mensaje de esta mañana. Por eso le he titulado ¿Cómo usar el armamento de Dios? Primera parte. ¿Por qué? Vimos la semana pasada, la otra, estuvimos hablando acerca de que necesitamos prepararnos para enfrentar esta guerra espiritual. Necesitamos saber de dónde viene nuestra fortaleza, que no viene de nosotros, que viene de Él. No cuando utilizamos una parte de su potencial o de su arsenal, sino cuando, recuerdan la ilustración, nos vestimos de toda la armadura, no de lo que nos parece interesante, no de lo que nos sirve, no, de toda, completa, de toda la armadura. No es coger un momentico y dejarla ahí, a veces ponérsela cada día y seguir andando. Y también necesitamos saber con claridad, con mucha claridad, saber quién es nuestro enemigo espiritual. Pero eso lo dejamos ahí. Y hubo algunos hermanos que me dijeron, oye, pero ¿cómo usamos esto? ¿Cómo usamos el armamento de Dios? ¿Cómo usamos la armadura de Dios? Y es por eso que en esta mañana solamente vamos a estar viendo los versículos 14 y 15. Porque el siguiente domingo, el domingo que viene, estaremos compartiendo todo lo demás, los demás elementos de esta armadura. Es decir, que hoy nos vamos a ver solamente 3. Y la semana que viene, ya sí terminaremos esta pequeña serie sobre la guerra espiritual y estaremos viendo. Eso es por eso que le he puesto un título a este mensaje y es cómo usar el armamento de Dios, primera parte. La segunda la veremos la semana que viene. Así que por el tiempo no nos va a dar para verla toda si no lo hubiéramos visto. Entonces vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude en esta mañana, a mí que estoy de este lado, a comunicar un mensaje lo más claro posible, lo más entendible posible, y que el Espíritu no solamente lo haga, que nosotros lo entendamos intelectualmente, sino que nos transforme espiritualmente, que nos ayude, que nos pueda servir, que sea un mensaje fructífero, útil, para realmente enfrentar esta dura guerra espiritual. Oramos. Señor, te agradecemos por esta mañana, te agradecemos la oportunidad que tú nos das de adorarte. Gracias porque te podemos adorar a través de la ofrenda, a través de cánticos, testimonios, escuchando tu palabra, Señor. Pero la mayor adoración que podemos ofrecerte cada día, no solamente el domingo en este lugar, sino cada día, es la obediencia a tu palabra. Por eso te pedimos en esta hora que tú nos ayudes primeramente a entenderla, que tu Espíritu Santo nos ayude a captarla y también a vivirla en la vida real. Que cuando salgamos de este lugar y lleguemos a nuestras casas y nos encontremos con nuestras necesidades o nos encontremos con nuestras situaciones difíciles, tú nos ayudas a enfrentar esta guerra espiritual. Tú nos ayudes a darle frente a esta batalla y que no solamente le enfrentemos un momento, sino que nos mantengamos firmes cuando todo haya acabado. Por eso en esta hora te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable a todos los que estamos en este lugar. Que utilices mi imperfección y que puedas transmitir un mensaje poderoso para cada uno de los que estamos en este lugar. En el nombre de Jesús, amén. Mi hermano, quizás entonces, aunque ya lo hemos leído, lo hemos cantado en esta mañana de una manera muy preciosa con los cantos del grupo de oración, pero de todas maneras quisiera leer los 2 versículos en los cuales vamos a estar exponiendo esta mañana, y es Efesios capítulo 6, versículos 14 y 15. Así que abrimos todas nuestras Biblias o prendemos nuestros teléfonos según el formato que lo tengamos, si en físico o en digital. El punto es que vamos a estar compartiendo Efesios capítulo 6, versículos 14 y 15. ¿Estamos todos por ahí? Hagamos una ceñita, díganme amén, levántenme el brazo. Ya, estamos por ahí. Dice así: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Vamos a dejarlo ahí. Y yo quisiera, a la luz de este pasaje, y lo vamos a estar compartiendo, como ya les dije, este domingo y el domingo siguiente, terminando esta serie, quisiera decirle una gran verdad que se desprende de este pasaje.
Una gran verdad que si analizamos este pasaje, en parte lo que vimos la semana antepasada y esta, es algo como esto, y es que usar correctamente el armamento de Dios te hace estar de pie ante los ataques del enemigo. Yo quisiera que ustedes, si tiene para anotar, anótelo, si tiene oídos para escuchar, oiga, pero se lo voy a repetir una vez más. Y es que usar correctamente, es clave esta palabra, no es usar de una manera, no, es usar correctamente. Porque saben, a veces podemos usar algo y lo usamos incorrectamente. Y si lo usamos incorrectamente puede ser, es como decimos por ahí, es peor el remedio que la enfermedad. Es decir que la clave de esta palabra es clave. Necesitamos usar correctamente el armamento de Dios, el arsenal de Dios, la armadura que el Señor nos ha entregado, todo su potencial, lo necesitamos usar correctamente para de esa manera estar de pie y permanecer firme ante los ataques del enemigo. ¿Cuántos de los que están aquí han vivido o están viviendo en estos momentos algún ataque del enemigo? Y no me refiero con que hayan demonios sacando demonios, que también es parte, que las suegras se van de la casa, no, que haya enfermedades, no sé, por un montón de cosas. Me refiero a que en la guerra espiritual hay un montón de cosas que sucede, que no solamente, que visiblemente a veces no es algo espiritual. ¿A qué me refiero? Pablo decía que nuestra guerra no es contra sangre ni carne, nuestra lucha. Pero eso no significa de que muchas veces, que yo diría la mayoría de las veces, ese enemigo espiritual sí toma forma de carne y de sangre. Me refiero que usted dice, bueno, dice la Biblia que la guerra es contra seres espirituales, entonces mi vecino, el jefe mío del trabajo, aquel o la otra, mi suegra, no sé quién. Oye, la tengo que ir con la suegra. No es por mi suegra es muy buena conmigo. No sé, se me fue solo, dice la abundancia del corazón habla en la boca. Nada, el punto es que a veces sí toma forma de carne y de sangre. Pero lo que tenemos que entender es que a pesar de que sea un vecino, sea un profesor, sea un hermano de la iglesia, sea quien sea, que tiene carne y sangre, lo que sí entendemos es que la raíz, la naturaleza de la guerra espiritual, ya sea que esté a través de eso, que esté dentro de eso o lo que sea, sí es movida muchas veces, o yo diría que la mayoría de las veces, por nuestros enemigos espirituales. Que la Biblia habla y le pone nombres, sobre todo le llama el diablo, le llama demonios. Ayer estaba viendo un video de un pastor que dice que en la cultura, en la sociedad oriental, en Asia, en África, también se refiere a América Latina también, dice que el término de la guerra espiritual, el concepto de guerra espiritual es muy común. Se maneja mucho, la gente sabe que a veces tiene algunas variaciones, pero sabe que es la guerra entre lo bueno y lo malo. No necesariamente es eso tan así, aunque también está implícito. Pero bueno, él dice que en Occidente, sobre todo en los Estados Unidos, ese pastor es pastor en Nueva York, y dice, para los neoyorquinos, la guerra espiritual es un término muy extraño. Tú le mencionas guerra espiritual y dices, eso es muy extraño para ellos. Para ellos el diablo no es una persona, no es nada personal, es el mal, algo así, muy impersonal. Esto es el mal que sucede, pero lo que sí decía él, y no lo que dice él, sino lo que dice la Biblia, es que el diablo es una persona. Como mismo entendemos y creemos que Dios es real, que sus ángeles son reales, son espirituales, pero son reales. Así también necesitamos entender que el diablo es una persona real también. Es espiritual también, pero es real. Sus demonios también son reales. Están bien organizados. Eso lo vimos la semana pasada. Pero yo les quiero hablar hoy acerca de que si sabemos que es nuestro enemigo y que va a tomar varias formas, el punto es qué hacer nosotros para enfrentar esta guerra, y es usando correctamente el armamento de Dios. Pero bueno, la pregunta del millón es, bueno, ¿cómo yo puedo usar correctamente la armadura de Dios? ¿Cómo yo puedo usar correctamente este armamento, estas armas que el Señor nos ha entregado, que el Señor me ha entregado a mí? Y sabes, si tú eres un hijo de Dios, el Señor también te las ha entregado a ti. Porque no está la idea de que diga, bueno, el Señor le entrega la espada a los que predican. Oh, la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Le entrega el escudo de la fe a los que tienen fe. No. El Señor a cada uno de sus hijos les ha entregado este armamento para que lo usen correctamente, lo usen bien,
lo pongan en práctica para que puedan estar firmes ante los ataques del enemigo. No es que hay algunos que tienen más armamentos que otros, no, es para todos. La diferencia es que algunos lo toman y otros lo dejan. ¿Cuál tú vas a hacer, hermano, que estás aquí? ¿El que vas a usar correctamente la armadura de Dios o la vas a dejar simplemente? Y es por eso que yo quisiera proyectarle una imagen para un poco como que visualizar lo que yo les voy a ir diciendo. Ahí está un prototipo de la armadura romana. Ahí está. No sé si pueden ver de lejos, no sé si podrán observar bien. El casco, la coraza, la espada, etcétera, el calzado, el escudo, una serie de cosas que vamos a estar viendo hoy alguna parte y la semana que viene veremos la otra parte. Pero el punto es, esta es la armadura del soldado romano. El apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de los Efesios y está usando una imagen. Está usando la imagen de la armadura del soldado romano y la está comparando con la armadura que Dios nos ha entregado. Así que él va pieza por pieza, parte por parte de esta armadura del soldado romano de esa época, y él dice así mismo, esto es esto, esto es esto. Él lo está como ilustrando para que la gente entienda. ¿Sabe? Cuando las personas aprendemos por imágenes, cuando uno logra visualizar algo, se fija más, se entiende mejor, pero no es que significa que, no es que el casco sea eso, es que esos son los elementos que necesitamos. Lo que aquí de una manera muy inteligente Pablo lo visualiza y usa la imagen de la armadura romana. Aunque la semana que viene veremos que también esa imagen, mucho antes que de los romanos, el Señor también la tenía, en parte. Por eso vamos a hablar para la semana que viene en algo que vamos a decirle. Pero yo quisiera decirle algo. ¿Cómo usar correctamente la armadura de Dios? Para eso, en primer lugar, necesitas usar el cinturón de la verdad. Es lo primero que Pablo dice, y también nosotros lo necesitamos. Necesito ajustarme con el cinturón de la verdad. Usted tiene ahí sus boletines, si quiere, y vamos a estar viendo las tres partes hoy. Si quiere puede marcar, ese boletín es de usted, usted lo marca, toma nota, anota algo que puede ser que no diga, que no esté escrito ahí, pero el punto es ese, para poder usar correctamente, para poder usar y sacar el mejor provecho de esta armadura que el Señor nos ha encomendado, que el Señor nos ha regalado a nosotros. Para eso necesito en primer lugar ajustarme con el cinturón de la verdad. Y es por eso que en el verso 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Lo que está diciendo en otras palabras, está un poco extraño en esta versión, pero es ceñidos con el cinturón, o la correa, era como tipo un cinto, la cintura. Era la parte... El cinto es lo que aguantaba todo, todas las partes de la armadura. Sin eso, el soldado estaba en banda, se le iba, no podía avanzar cómodamente. Si la verdad no ajustaba, los demás elementos de la armadura no iban a ser muy funcionales. Y qué interesante que Pablo le llama el cinturón, el poder ajustarnos, la cintura, el cinturón, y lo llama con la verdad, es porque es clave para poder enfrentar los ataques del enemigo. Y es por eso que yo quisiera llevarlo rapidito a Génesis. Génesis capítulo 3, donde se encuentra el primer ataque del diablo a la humanidad. Donde empezó esta primera batalla, no con Dios, ya con Dios había empezado hace mucho tiempo, pero sí con los seres humanos. Esa primera acechanza, ese primer ataque de esta guerra espiritual con nosotros los seres humanos. Y está en Génesis 3, dice el versículo 1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Yo voy leyendo algunos versos, usted escuche y mire qué le llama la atención. Ahora el verso número 4 dice, entonces, de nuevo la serpiente, que vamos a Apocalipsis y nos damos cuenta que era el diablo, dice, le dijo a la mujer, no moriréis. Otra cosa más interesante. Y en el verso 5 le dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Saben? Lo primero que hace el diablo en esta guerra espiritual es torcer la verdad de Dios.
El diablo distorsiona. El enemigo espiritual distorsiona, nos hace entender incorrectamente la verdad de Dios. Ese es su mayor argumento, esa es su mayor estrategia. ¿Y por qué yo usé este ejemplo o este momento de Génesis? Bueno, aparte porque fue el primer ataque que Satanás le hace a la humanidad, porque usa esto muy claro, distorsiona y tuerce la verdad de Dios. A ver, los que han leído un poco más de Génesis, Dios le había dicho a Adán y a Eva que no comiera de ningún árbol del huerto. El Señor le dijo, puedes comer de todo, muy sabio, puedes comer de todos. Había solo uno que no podía comer. ¿Y qué fue lo que le dijo la serpiente o Satanás en el versículo 1? Con una mentira, porque Dios ha dicho que no coman de todo árbol del huerto. Satanás le dijo, no comáis de todo árbol. Y el Señor no nos había dicho eso. El Señor le había dicho, puedes comer de todo, menos de uno, menos de este. Sin embargo, la serpiente distorsiona. Satanás tuerce la verdad y que le dice, no puedes comer. Dios te dijo que no podías comer de ninguno. Y ahí empieza a torcer, pero sigue hablando hoy en el versículo 3. Le dice, en el 4 le dice que no moriréis. ¿Y qué le había dicho Dios? Que el día, ciertamente, el día que coman de ahí, iban a morir. Dios no se estaba refiriendo a que era como la manzana de Blancanieves, que uno comió, que de Blancanieves mordió y se murió el momento. No. El Señor se estaba refiriendo que espiritualmente iban a morir. Y también que un día físicamente también lo iban a hacer. Tenían las dos dimensiones, físicamente y espiritualmente también. Pero el punto era que ellos no van a morir. Para tratar de engañarlos a ellos, torciéndolo una vez más con la verdad de Dios, distorsionándola, mintiéndole. Dios decía la verdad y Satanás decía la mentira. Dios le decía, van a morir si comen. Satanás le dijo, o la serpiente le dijo, no moriréis. Y en el verso 5 le dijo, seréis como Dios. Así que constantemente ellos habían sido creados a imagen de Dios, pero no es lo mismo que ellos fueran a ser igual a Dios. Satanás le dijo que ellos iban a ser, si comían de ese fruto, iban a ser igual a Dios. Mira, es un ejemplo claro este de Génesis. Es un ejemplo claro, si puede usted con más tiempo lo puede seguir leyendo. Y puede leer de cómo Satanás astutamente, con las acechanzas, con el ataque que le hizo a la primera pareja que existió, le distorsionó la verdad de Dios. Y es por eso que Pablo le dice a los cristianos y nos dice a nosotros, si ustedes quieren enfrentar a Satanás, necesitan utilizar correctamente y ajustarse con el cinturón de la verdad. Porque no van a faltar los momentos en que va a engañarles, en que va a decirle una verdad, entre comillas, disfrazada. Le va a decir, Satanás usa así, Satanás nos dice muchas mentiras. No pensemos la idea que tenemos de Satanás nosotros como nos ponen en las películas de Hollywood. Y los muñequitos, un bicho feo bien rojo con un tridente en la mano y unos tarros. No, Satanás no se aparece así. Satanás se aparece de una manera muy inteligente, diciéndote muchas verdades, una mentira. Algunas verdades, una mentira. Y va a usar muchas maneras. Pero el punto es, él va a distorsionar la verdad de Dios. Lo ha hecho con el sexo, lo ha hecho con el matrimonio, lo ha hecho con todas las cosas. Con el cine, con todo lo que Dios le ha dado al ser humano para que lo use, con la música, con todo. Él lo ha distorsionado. Por eso Pablo dice, ustedes usen el cinturón de la verdad. Y nosotros necesitamos, mi hermano, ajustarnos con el cinturón de la verdad, porque el diablo tuerce la verdad de Dios. Y también hay algo más. En Juan 8:44 dice que el diablo también destruye con la mentira. Dice Juan 8:44 de esta manera. Dice así: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Dice que ha sido homicida desde el principio y destruye con la mentira y es padre de mentira
y no permanece en la verdad. Dice todas esas cosas, Juan. Qué interesante. ¿Saben? Lo único que mata a un ser humano no son las balas. Lo único que mata a un ser humano no es el veneno. La mentira también destruye a un ser humano. ¿Usted no ha conocido gente que ha estado esclavizada con una mentira? Alguien lo marcó de chiquito y le dijo, tú no vas a hacer esto, o tú eres esto y tú eres esto, y como que lo marcaron. Hay personas que saben, a los animales, al ganado lo marcan. Le ponen un número de serie. La gente que ha tenido vaca o que ha estado cerca de animales sabe que es así. Los marcan. Una marca con fuego, bien caliente, con un hierro que no se quita nunca. Y hay personas que las mentiras lo han marcado. Ya sea que un profesor te lo dijo, o un miembro de la iglesia, o un familiar. Alguien te ha dicho alguna mentira y te ha marcado de por vida. Y por esa mentira la gente vive. Y vive de una manera infeliz. Y sencillamente porque el diablo es padre de mentira, y con la mentira y con la verdad torcida, que es lo que muchas veces hace que es más malo, una verdad torcida, una mentira bien clara, acaba con el ser humano, destruye el ser humano. Es por eso que el Señor dijo hoy en Juan también, capítulo 8, verso 32, dice que conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cuántos de los que están aquí han conocido la verdad? ¿Quieren que le diga algo? Cristo es la verdad. Pero no obstante eso, necesitamos seguir estudiando su palabra para seguir conociendo más a profundidad esa verdad. Porque van a haber muchos momentos, van a haber muchas circunstancias para que nosotros nos desviemos de la verdad y creamos una mentira. Y digamos, esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, esto pasa, esto no. Porque sencillamente no estamos con el cinturón de la verdad. Uno lo que tiene que pensar y hacerse la pregunta es, ¿esto es la verdad de Dios? No solamente que está escrito en la Biblia, porque Satanás, cuando tuvo otro ataque más con el Hijo de Dios, con Jesús en el desierto, ¿con qué lo tentó? Sí, pero lo usó la palabra de Dios. Torció la verdad de la palabra de Dios para tentarle, para atacarle. Porque alguien dice, oye, eso lo dice la Biblia, lo que muchos usan ahora para defender la homosexualidad, por ejemplo, para citar un ejemplo. Dice, no, es que dice la Biblia que el amor está por encima de las cosas y ama a no sé quién, y el amor, y hay un énfasis del amor torcido, que sirve igual que sea un hombre y una mujer y una mujer. Eso es coger la verdad de Dios y torcerla. Es un ejemplo claro que estamos viviendo hoy en día. Eso es torcer eso. La Biblia habla sobre el amor, pero hay que entender qué dice la Biblia acerca del amor. Ese es el punto. No, lo que me refiero a la verdad, no me estoy refiriendo a que la Biblia dice eso. Sí, la Biblia puede decir muchas cosas, que el diablo muchas cosas las puede torcer. Necesitamos decir, eso lo dice la Biblia, ok, pero está correctamente dicho. ¿Es la verdad de Dios? ¿Eso es cierto? Necesitamos ajustarnos con el cinturón de la verdad, porque Satanás va a querer torcerla constantemente. Así que eso es lo primero que necesitamos hacer para usar este armamento, ajustarnos con el cinturón de la verdad, darnos cuenta cuando Satanás está torciendo la verdad de Dios y cuándo es la verdad genuina y cuándo no. Y termino con una frase que muchos conocen, muchos cristianos se conocen, y es que las promesas las reclamamos, los mandamientos los obedecemos, pero las verdades las creemos. Lo segundo que necesitamos hacer para usar este armamento correctamente es que necesito protegerme con la coraza de justicia. Yo necesito protegerme con esta coraza de justicia. No sé si usted se puede fijar ahí en la imagen. La coraza es esta parte que cubría los hombros y el pecho. Esa es la coraza. Eran hechas como unas escamas metálicas para los ataques del enemigo. Y era lo que cubría la parte del pecho, el corazón, los hombros. Esta parte frontal es lo que era la coraza. Y Pablo la llama la coraza de justicia, que está en el versículo 14. Dice, y vestidos con la coraza de justicia. Pónganse la coraza de justicia. Dice, ahora la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿cómo nos ataca el enemigo? ¿Cómo nos ataca? ¿Qué elementos utiliza para hacerlo? Habíamos visto en el versículo 11 que él usa las acechanzas del diablo. Las acechanzas del diablo. Estamos enfrentándonos a un enemigo espiritual.
o a varios enemigos espirituales, si podemos poner en todo el equipo al diablo y sus demonios, que van a estar constantemente como león rugiento acechándonos, atacándonos, torciendo la verdad de Dios para que uno peque muy fácil, para que uno no crea en la palabra de Dios, para que uno distorsione la verdad de Dios, para que uno en la práctica no viva la palabra de Dios. Eso lo va a hacer. Pero va a hacer otra cosa más, y es que el enemigo va a utilizar la acusación. ¿Alguna vez te has sentido acusado por el Satanás? Dice Apocalipsis 12:10. Dice así Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Dice 12:10. Dice: entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Es decir, la Biblia lo llama como el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de Dios día y noche. Es decir, Satanás va a usar la acusación para querer quitarte del camino. Él te va a decir: ¿y tú, que eres cristiano, hiciste eso? ¿Te suena familiar esto? Oye, pero chico, la gente de la iglesia no hace eso. A veces te lo van a decir en el medio de la familia. ¿Nunca te han dicho eso? Si nunca te lo han dicho, eres bienaventurado. Porque Satanás va a usar sangre y carne, pero espiritualmente te está diciendo, te está acusando delante de Dios. ¿Recuerdan a Job? Acusándole también, pero él tiene todo, porque tú le has dado bienes y le has hecho esto. Siempre la pincha de él es esa. El trabajo de él es ese, es acusarnos delante de Dios. Es decirte, tú no eres un hijo de Dios. Eso fue lo que le dijo a Jesús. Si fueras hijo de Dios, si tú fueras hijo de Dios, si eres hijo de Dios, quitando la identidad que ellos tenían en Cristo. Y es el punto que tú dices, bueno, soy cristiano, no soy cristiano, mira lo que hice, te está acusando, te está desarmando. Sin embargo, necesitamos protegernos contra esos ataques. Necesitamos defendernos contra esos ataques. ¿Sabes cómo? Poniéndonos, vistiéndonos con la coraza de justicia. ¿A qué nos referimos con la coraza de justicia? Quiero que vayan a Romanos, capítulo 3, versículo 26, que dice así. Dice Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, la de Dios. Dice, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3:26. Dice que Dios manifestó su justicia. ¿Cómo lo hizo? Mostrándonos a nosotros como los justos. No, mostrando a Cristo como el justo, el que nos justifica a nosotros, aquellos que son de la fe en Jesús. Si tú, mi hermano, has depositado tu confianza en Jesús, no tu confianza en ti mismo, no en que tú vienes a la iglesia, no en que tú ofrendas, no en que tú ayudas al pobre, no en que tú eres un buen padre, no en que tú eres una buena madre o un buen hijo. Nada de eso funciona para estar justo delante de Dios. Justo delante de Dios no podemos estar nosotros por nuestras fuerzas, porque no podemos. La historia es verídica, la historia ha demostrado que el ser humano va de constante al mal. Nosotros nos hemos separado de Dios, no hay quien busca a Dios, no hay justo ni aún uno. Sin embargo, hubo un justo, uno solo, que vino a la cruz hace más de 2000 años. Y ese es justo. Pero ¿él qué hizo? Transmitió su justicia, nos dio de su justicia. Y hoy nosotros podemos defendernos con la coraza de justicia. No por tu justicia, la mía propia, sino por su justicia. Y es por eso que cuando dice, pónganse la coraza de justicia, la fuerza que está recibiendo no viene de ti, sino que viene de Él. Y es por eso que Pablo lo primero que decía en este capítulo 6, en estos versos, decía, fortalezcanse con el poder y la fuerza que viene de Él. Porque la justicia, ¿de quién viene? ¿De ti? ¿De ti? Viene de Él. Viene del justo que fue a una cruz a morir por los injustos.
para que los injustos que depositen su fe en Jesús sean presentados justos. Qué interesante eso. Es decir, podemos ponernos una coraza de justicia porque Cristo fue justo, porque Dios manifestó en este siglo, en este tiempo, su justicia. Ahora te pregunto, ¿ya tú eres justificado? La única manera de serlo es aceptando y reconociendo a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, creyendo de que Él murió por nosotros, de que no vale nuestra justicia ni nuestras buenas obras, sino su buena obra, sus méritos en la cruz, muriendo y resucitando por la humanidad. Esa es la justicia que se mostró al mundo. Y nosotros hoy podemos ser justos y podemos ponernos la coraza de justicia porque Él fue justo. Entonces, mi hermano, cuando Satanás, que seguro lo va a hacer en el futuro, o a lo mejor lo está haciendo ahora, te diga, ¿y tú eres un hijo de Dios? Porque a lo mejor fallaste en alguna batalla. A lo mejor creíste una mentira. O a lo mejor viviste una mentira. O desobedeciste la verdad de Dios. Él va enseguida a acusarte. Esa es la estrategia. El primero te distorsiona la verdad de Dios para que tú o creas una mentira, y son la gente que tiene muchos rituales, hace muchas cosas y es una mentira, o sencillamente desobedezcas la verdad de Dios. Así funciona. Entonces uno falla en ese aspecto y ¿qué es lo que hacer? Porque es una serie en cadena. Después te dice, ay, ¿tú hiciste eso? Yo recuerdo cuando estaba en la escuela, en el técnico medio, yo el primer año mío era medio a lo loco y me convertí en situación en las vacaciones del 2004 y cuando entré en el nuevo curso, en 11, en el otro año, ya las fiestas, las recreaciones no me llamaban mucho la atención. Muchas veces estuve tentado, pero no me llamaba muchas veces la atención ya porque ya había aceptado al Señor y Dios estaba haciendo cosas conmigo, estaba medio cansado de eso ya. Pero hubo un momento que los amigos empezaron a embullarlo, vamos para allá abajo para la recreación, que está buenísimo eso. Y yo no quería ir, pero me dieron tanto que me mandé para abajo. Y cuando llegué abajo, ¿sabes lo que me dijeron? ¡Caíste! Tú no eres tan cristiano, nada. Me tendieron la cama, caballero. Nunca me han tendido la cama. Me sirvieron la mesa, me hicieron caer y después me dijeron, traba, ¿viste? Qué rápido caíste. Porque eso es lo que hace Satanás. Te distorsiona la verdad para que vivas y obedezcas una mentira, o te hace no obedecer la verdad de Dios y después te acusa. Y eso que eres un hijo de Dios. Pero entonces cuando tenemos que levantarnos y decirle, yo puedo caer y podré caer 1000 veces, pero yo me presento delante de Dios justo, no ni siquiera por mí, sino porque yo reconocí de que era un pecador y que Cristo sí es justo. Los de la fe en Jesús. Si no tienes la fe en Jesús, y no cualquier fe, esa fe en Jesús salvífica como Señor y Salvador, créeme que no tienes la coraza de la justicia. Pero si has creído en Él, puedes ponértela con toda seguridad. Y cuando Satanás te diga esas cosas al oído, espiritualmente o físicamente, recuerda decirle, yo soy justo ahora, porque Él me justificó. ¿Amén? ¿Cuántos creen eso? Ahora hay que vivirlo. Y la tercera, que tiene mucho que ver con esta, es que necesito calzarme los pies para anunciar el Evangelio. Y es por eso que el verso 15 dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El apresto con la preparación de anunciar el Evangelio de la paz. Mis hermanos, eso es otro armamento. Esto es otro elemento de la armadura. No solamente necesitamos ajustarnos con la verdad, estar claros de cuál es la verdad de Dios. No solamente necesitamos protegernos con la coraza de justicia, sino que también necesitamos predicar, necesitamos anunciar el Evangelio de la paz. ¿Cuándo fue la última vez que predicaste el Evangelio? Nadie me responda. ¿Cuándo fue? ¿Recuerdas la primera vez que lo hiciste? Yo recuerdo hace unos años, en el 2008, se me acerca un hermano de la iglesia y me dice, tengo para ti y para otro hermano más, para José Luis, el hijo de Julita, tengo para ustedes dos una tarea para hacer. Es que
si vamos a empezar un grupo de música cristiana, y vamos a predicar por toda Cuba, para alcanzar a los jóvenes. Y yo estaba muy mal con Dios en ese tiempo. Estaba en el servicio y le dije, mira, dame unos meses para ver cómo yo salgo de esto. No me estaba poniendo la armadura. No me la estaba poniendo. Resulta que salí del servicio, pasó un tiempo, y Omar, mi travesé, como muchos lo conocen, me dijo, oye, nos llamó a mí, a José Luis, y nos dijo, vamos a empezar esto. Ya me faltan muchas canciones del primer disco hechas, empiecen a aprendérselas, sin música todavía, amor, ¿cómo lo hacemos? Él hizo eso, empezamos a ensayar, pero antes de armar todo eso, que empezamos a cantar por parte de Cuba, él nos dijo, bueno, vamos a empezar orando, antes de empezar ensayando, y vamos a orar. Y yo recuerdo el primer día que quedamos en orar, nos íbamos a ver en la primera iglesia bautista para orar por ese proyecto. Y entonces eran las 8:30 y Omar no aparecía. 9:30 y Omar no aparecía, 1 hora ya, y en eso llega la madre de Omar y le decimos, oye, Mercedita, ¿dónde está Omar? Dice, no me digas nada, si a la hora de salir para acá, la niña se cayó y se partió la cabeza. Tuvo que irse para el hospital y después para la casa. Y yo y José Luis dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y al final decidimos irnos para casa de Omar. Miren, mis hermanos, yo creo que esa fue la primera noche que nos decidimos orar, nos pusimos de acuerdo. No sé por qué esto tiene tanto chillería. Miren, ha sido el momento, no se me olvide esa noche. Hace ya casi más de 11 años. Salimos de ahí como a la 1 de la mañana, orando, conversando, soñando. Pero nos dimos cuenta que de aquí a empezar ese proyecto iba a haber guerra. Iba a haber circunstancias difíciles, como las que vivimos en muchos momentos. Y todavía él sigue viviendo en su ministerio y nosotros en el nuestro. Pero el punto es, siempre que te levantes para predicar el Evangelio, siempre que quieras hacerlo a tu familia, ya sea que lo hagas con un proyecto de música, o de jóvenes, o del que sea, o de salir por las calles, o el que sea, te vas a colocar en el mismísimo blanco del infierno. Satanás no quiere que tú prediques. Satanás quiere mantener a la iglesia dormida. Satanás no quiere que la gente le anuncie el evangelio de la paz a las personas, porque sabe que es la manera que tiene para perderlo. Y va a hacer todo lo posible y lo imposible para impedírtelo. Si no es así, piensa en tu vida. ¿Por cuántos momentos no lo has predicado a una persona? Porque piensa que eso es casualidad. Esos temores que tienes, eso que dices no sé hacerlo. Nosotros hicimos hace unos meses, hace un mes y pico, un tiempo que los lunes en la noche para cómo compartir el evangelio. Comparando los números con la membresía de esta iglesia, eran muy pocos. Había unos cuantos hermanos, pero eran muy pocos para los que deberían estar ahí. Porque siempre que nos disponemos en anunciar el evangelio de la paz, va a haber oposición. No te creas tú que la gente no predica porque la gente no quiere. Porque hay una guerra, hay una batalla espiritual, hay acechanzas del diablo que van a impedir en que ustedes y yo anunciemos el evangelio de la paz. Es por eso que, qué interesante, ¿dónde está el elemento del evangelio? En los pies. Dice, calzados los pies para anunciar el evangelio. Porque los pies son los que nos llevan a los lugares. Necesitamos ir a las personas. El evangelio no se trata de que la gente venga a la iglesia. El evangelio se trata de llevarla de Jesús a la gente. El evangelio no se trata de que la gente venga aquí. El evangelio se trata de ir nosotros a la gente, de caminar. Y es por eso que inteligentemente Pablo dice, cálcense los pies, pónganse las sandalias, pónganse los zapatos y prepárense para anunciar el evangelio de la paz. ¿Qué vamos a hacer? ¿Saben? No basta con creer, para usar todo el armamento es completo, no una parte. No basta con creer solamente la verdad de Dios, no basta con estar fortalecidos o protegidos con la coraza de justicia, sino que necesitamos anunciar el evangelio de la paz. Si no te va a faltar algo, nos va a faltar algo. La iglesia que no predique el evangelio no justifica su existencia. La iglesia que no predica el evangelio de la paz, que es este mensaje que reconcilia a los hombres con Dios, no justifica su existencia. Si nosotros no predicamos el evangelio, mejor no nos llamamos iglesia. Necesitamos
predicar el Evangelio, sobre todas las cosas, porque es un elemento que necesitamos para estar protegidos, para hacerle frente y para permanecer firmes frente a los ataques del enemigo. Yo quisiera orar en esta mañana para terminar y pedir al Señor que nos ayude a todos los que estamos aquí, que estamos en guerra. ¿Saben? Estamos en guerra, no estamos en paz. A lo mejor Cuba no está fajado con otra gente. Bueno, sí, con los americanos también están fajados. Pero no estamos tirándonos tiros con nadie, gracias a Dios. Nacionalmente estamos en un tiempo de paz. Le damos gracias a Dios por eso. Pero espiritualmente estamos en tiempo de guerra. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a poner la armadura de Dios? ¿La vas a usar correctamente? ¿O sencillamente vas a ser un blanco perfecto de los ataques de Satanás? Señor, te damos gracias por esta mañana. Te agradecemos la oportunidad que tú nos das de escuchar tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva, es real. Es más cortante que una espada de 2 filos. Gracias porque tu palabra nos entrena para luchar esta guerra. Por eso te quiero pedir en esta hora que tú levantes una nueva generación. Nueva, Señor, y también de los que estamos ya hace un tiempo. Y nos hagas utilizar correctamente este armamento. Permítenos enfrentar esta batalla, Señor, que día a día la vamos a enfrentar. Que día a día van a llegar los días malos. Que momento a momento vamos a tener circunstancias difíciles, en las cuales van a hacernos desobedecer tu palabra, en las cuales van a dudar o vamos a dudar de nuestra salvación en ti, de nuestra justicia en ti, Señor. En las cuales vamos a estar impedidos de predicar tu evangelio. Por eso en esta hora te pedimos que tú nos ayudes, que eres el único que lo puede hacer. Que nosotros seamos fortalecidos con el poder de tu fuerza. No tenemos fuerza nosotros, por eso necesitamos las tuyas, que son abundantes para nosotros. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú nos capacites, que tú nos ayudes a ser cristianos victoriosos, porque en ti somos más que vencedores. Por eso nos ponemos en tus manos y juntos como iglesia te pedimos que nos ayudes a usar correctamente la armadura que tú nos has dado para de esa manera estar firme. En el nombre de Jesús. Amén. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Adoremos al Señor, ¿verdad? Y vamos a pedirle al Señor a través de este canto que abra nuestros ojos para que podamos disfrutar de su hermosura. Quiero ver.